Muchas gracias. Sí, creo que la primera vez fue poco después del asesinato de Mariano y de Darío, ¿no? En este mismo lugar, sí. La verdad es que yo me siento en muy buena compañía aquí. Cuando hablaba, tal vez repita una de las cosas que dijo Raquel, porque tuve un llamado telefónico y no escuché todo lo que dijo, pero cuando escuchaba lo que decía Leo, recordaba y trataba de calcular la fecha. Hace 45 años que yo empecé a trabajar con Walsh para relevar los casos de gatillo fácil y violencia policial. Y él publicó varios artículos sobre el tema, sobre la base de datos que habíamos estado compilando desde el año 67, con unas fichas de cartón que todavía se usaban en la era precomputacional. Él publicó un par de artículos en el semanario CGT en el año 1968, donde además tuvo la gran intuición de asociar dos fenómenos que habitualmente se consideraban por separado. Uno era el de la violencia institucional, el de la tortura, y el otro era el de la corrupción. Rodolfo vio claramente que la secta de la picana es también la logia de los dedos en la lata, y lo escribió así en el semanario CGT. Bueno, Rodolfo también vio que la violencia represiva contra los sectores pobres de la sociedad, con el pretexto de la lucha contra el delito, tiene relación con la violencia política para la supresión de adversarios, de disidentes, y investigó de qué manera un grupo de policías asesinos, uno de los cuales, si no recuerdo mal, había participado en el secuestro de Felipe Vallés en 1963, un grupo de policías que actuaron como escuadrón de la muerte, matando personas acusadas de infracciones a la ley penal, fueron reclutados luego por la AAA para llevar a cabo asesinatos políticos. Y también se puede ver el proceso inverso, como, digamos, las fuerzas entrenadas para la represión política son luego las que alimentan una nueva oleada de represión, llamémosle social o policial, sin una motivación política explícita. Es decir, es un proceso que se realimenta. Lo que no habíamos tenido nunca era una generación de personas tan lúcidas y comprometidas como las que representan Raquel, que cuando yo empecé a hacer ese trabajo era una piba más joven que Leo, y Leo, que tiene más o menos un poco más de la edad que tenía yo en aquel momento. Desde el CELS, nosotros, digamos, el CELS también llegaba después. Sí, el CELS se forma con familiares de víctimas del terrorismo de Estado, que tratan de organizarse para dar respuesta a las situaciones personales que cada uno padecía, como el caso de Laura Conte, que secuestraron a su hijo. Una vez terminada la dictadura, digamos, todo ese trabajo sirvió mucho para, por un lado, hacer avanzar los juicios que se iniciaron inmediatamente después de terminar la dictadura, y por otro lado para plantear una reforma de las instituciones militares, por un lado excluyendo a quienes habían participado en crímenes de lesa humanidad,
pero por otro lado modificando situaciones estructurales para que eso no pudiera repetirse. Pero, digamos, terminada la dictadura, ahí hubo en la generación de los fundadores del CELS, la generación de Laura, de su marido Augusto Conte, de Emilio Mignone, de Carmen Lapacó, de Galetti, de Boris Pasic, hubo la lucidez de ver que en democracia seguía habiendo violaciones de los derechos humanos, aunque no fueran masivas, sistemáticas y conducidas por un poder centralizado totalitario, y que un organismo defensor de los derechos humanos tenía que incorporar esas dimensiones de su tarea para construir una democracia que se diferenciara de lo que había sido la dictadura. Perdón, voy a ver si logro apagarlo del todo. Sí. Creo que lo logré, perdón. Y entonces, dentro de la diversificación de temas, de programas, una de las primeras cosas que se plantearon fue justamente el tema de la violencia institucional. Y uno de los primeros programas que el CELS tuvo, aparte de lo que tenía que ver con la demanda de justicia por los crímenes de la dictadura, fue el programa de seguridad y violencia institucional, que estaban ya tempranamente asociados para nosotros. De esto harán 20, 25 años. Si la dictadura terminó hace 29, sí, hará unos 25, 24 años. En esos programas ahora empezó a trabajar Sofía Tiscornia, Alicia Oliveira, allí se formó Gastón Gillier, que lo vieron en el video junto con Leo, y digamos, planteamos hace ya, no recuerdo si 2 o 3 años, el tema de un acuerdo para una seguridad democrática. Primero habíamos hecho un intento fallido que se llamaba Más Seguridad, Más Derechos, una campaña que organizamos hará 5 años o 6 años, que no tuvo mucha repercusión, pero digamos, reflexionando sobre los errores que podríamos haber cometido, planteamos ahora más recientemente el tema del acuerdo por una seguridad democrática, que sí ha calado y tiene exponentes magníficos, como el caso de Leo, que digamos, hace de este tema una militancia que tiene que ver con su militancia política en el movimiento Evita y tiene que ver con su gestión como diputado nacional, que muestra un rostro de la política totalmente distinto al que habitualmente se estigmatiza y se ridiculiza y que provoca todo tipo de rechazo. Y por otro lado el caso de Raquel, ¿no? Que bueno, Raquel y Jorge son socios del CELS, los hemos invitado a ser socios del CELS porque realmente lo que ellos han hecho es admirable. Nosotros los hemos acompañado desde el primer día, hemos tomado la causa y si repito algo de lo que dijo ella, pido disculpas, pero ellos hicieron una cosa muy difícil, porque ellos provienen de un sector, ellos no son, digamos, parte del sector blanco habitual, blanco en el sentido de target, ¿no? De objetivo. Sí son del sector blanco en el otro sentido. No son target, pero son white. De la represión institucional. Y sin embargo, digamos, tuvieron la lucidez, la inteligencia, la grandeza de corazón de entender el problema en su integralidad y reclamar, en primer lugar, justicia para los dos crímenes, para el de su hijo, que era músico, que tenía una vida, digamos, de clase media, de buena posición,
pero también para el chico que vivía en la villa y que fue asesinado junto con él. Y eso es un caso extraordinario. Debería ser común, pero no es común. Y sí, ellos tuvieron esa lucidez y por eso nosotros los hemos acompañado permanentemente, porque nos parecía que era un ejemplo tendiente a ese cambio cultural del que hablaba Leo, de impugnación de una estructura, de una política, de una concepción, y no solo de pedir el castigo, la retribución para el que me hizo algo a mí. Digo, Raquel y Jorge no son de los que aparecen en la televisión diciendo yo quiero que se pudra en la cárcel. No, no es ese el discurso. A mí me arruinaron la vida. Sí, a cualquiera que le matan a un hijo le arruinan la vida. Pero ellos han hecho de su vida una cosa constructiva, conmovedora, pensando en el conjunto de la sociedad y no solo en el dolor personal. Y de alguna manera con esa lucha han logrado manejar de una manera creativa y distinta ese dolor personal que de todos modos sigue, es intransferible, incomunicable y solo ellos lo saben. Yo quiero señalar algunas cosas sobre el caso en primer lugar. Al poco tiempo del asesinato de Mariano y de Darío, cuando el juez todavía no había dispuesto a la prisión preventiva del oficial policial Champenois, el mismo cabo de la policía bonaerense mató a otro chico, a Emanuel Monti, que tenía 16 años, en circunstancias prácticamente idénticas. También había un arma plantada al lado del cuerpo del chico muerto, también había disparos a 60 centímetros de distancia y tampoco había en ese caso ninguna agresión demostrable de la cual él hubiera tenido que defenderse, sino que es la práctica lisa y llana de la profilaxis social, de matar a los indeseables, que no es un fenómeno solamente argentino. Si aquí estamos ante un fenómeno que tiene que ver con el proceso de reorganización del capitalismo a escala mundial. Esto pasa en muchos lugares del mundo y pasa no solo en los países llamados subdesarrollados, sino también en los bolsones de pobreza de los países centrales. También ocurre. Bueno, finalmente, 6 meses o 9 meses después del crimen, finalmente se ordenó la detención de Champenois y su prisión preventiva. Pero sus abogados apelaron este fallo, la familia Wittis y el CELS pidieron la pena de 20 años de prisión para el ex policía como autor material del doble homicidio de los dos chicos, pero pese a la contundencia de todos los elementos probatorios, en el año 2003, es decir, 3 años después del crimen, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro decidió condenar al ex cabo a la pena de 8 años y medio de prisión por el asesinato de Mariano y absolverlo por la muerte de Darío Riquelme. Los 3 jueces votaron la condena por el asesinato de Mariano. Se llaman Ezequiel Igarzábal, Carlos Vales Garbo y Marcelo García Helguera. Pero solo el juez García Helguera disintió con la absolución por la muerte de Darío Riquelme. Los otros 2 jueces, Vales Garbo e Igarzábal, en cambio, dijeron que la muerte de Darío Riquelme se había producido en legítima defensa, así como ahora la Cámara de Loma de Zamora considera legítima defensa el asesinato del chico Bugato. La mayoría consideró que el disparo que mató a Riquelme estuvo justificado porque probablemente llevaba un arma y era sospechoso de haber cometido un delito.
Vales Garbo, que era el presidente del tribunal, además cuestionó la posición de los abogados del CELS y dijo que constituía una falta de respeto hacia la familia Huitis al intentar equiparar a Mariano con Darío. Ustedes vieron que Raquel y Jorge me presentaron con afecto, como yo había pedido. De modo que esto que decía el juez Vales Garbo no es cierto. El que le faltó respeto a ellos fue el juez Vales Garbo, no el CELS. Y además el juez dijo que los familiares de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos son detractores de las instituciones. Me parece que vale la pena recordar esto porque en general uno tiende a recordar el nombre del cabo asesino y no tanto el de los jueces cómplices, porque esto es complicidad directa con ese crimen y con los futuros que otro personal policial va a cometer al amparo de esa protección que las instituciones les proveen. Bueno, ese voto mayoritario es una justificación en jurisprudencia del gatillo fácil y la pena de muerte, porque habilita un enorme margen de discrecionalidad en el uso de la fuerza mortal, letal, en la decisión subjetiva de disparar o no cuando haya sospechas de que puede estar armado. Y de esta manera se transmite una idea al conjunto de las instituciones, y es que en una circunstancia de estas características la decisión de disparar o no queda sujeta a la apreciación subjetiva del efectivo policial, sin que la justicia deba evaluar luego si existían mecanismos menos lesivos para la vida o si el policía actuó de una manera prudente. El 3 de mayo de 2005, la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires finalmente condenó a Champenois por el homicidio simple de Darío Riquelme, además del homicidio de Mariano Huitis, revocando el fallo absolutorio que les estaba comentando. Ahora, Raquel nos contaba algunos datos nuevos no, pero posteriores a este. En el año 2007, Champenois estaba trabajando en una agencia de seguridad privada, a pesar de que la ley de la provincia de Buenos Aires dice que los exonerados, las fuerzas de seguridad, no pueden trabajar en una agencia privada de seguridad. Raquel fue a hacer una gestión ante el Ministerio de Seguridad de la provincia y este hombre fue despedido del lugar donde trabajaba. En este momento se supone que está bajo el régimen del patronato de liberados, pero nos comentaba Raquel que saben por otras fuentes que hace más de un año no se estaría presentando al control y que además en la provincia no hay seguimiento de estas cosas. El patronato de liberados es una bella idea que no se ejerce en la realidad. Recordarán ustedes el caso estremecedor de ese hombre que mató a toda una familia por una venganza y que estaba bajo una medida alternativa de prisión con una pulsera que le impedía alejarse de determinados lugares, y violó eso, y no había, del otro lado de la pulsera emitía las señales, pero no había nadie controlando. Son las cosas que hay que modificar. Este hombre tiene un domicilio en San Martín, donde debería presentarse, y otro en Bécar, y figura como trabajador de Orígenes, que es una empresa del Banco Provincia. Y Raquel piensa que de nuevo está trabajando en seguridad privada. Es decir, que hay tareas pendientes en este caso. No es un caso cerrado, no es un caso terminado. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene una historia en ese sentido, digamos, por cierto, y tradicionalmente ha habido una delegación de la seguridad en la agencia policial,
que durante los años de la dictadura estuvo subordinada a las Fuerzas Armadas. Y en democracia ha habido muchos vaivenes, muchas idas y vueltas. Sí ha habido periodos de control por parte de la autoridad civil, sobre todo, digamos, en los finales de la gestión del gobernador Eduardo Duhalde, que luego de decir que tenía la mejor policía del mundo, tuvo que revisar ese concepto porque las atrocidades que esa mejor maldita policía del mundo estaba cometiendo amenazaban con hacer naufragar sus aspiraciones presidenciales y su voluntad de conducir la sucesión dejando a un delfín en la provincia. Y tuvo que empezar un proceso de reforma que estuvo primero a cargo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Eduardo de Lázari, que fue secretario de Seguridad, y luego de Luis Lugones, Carlos Arlañán, pero ese proceso, digamos, cuando Ruckhoff obtuvo la gobernación fue trunco, y en seguridad fueron un comisario acusado por crímenes en el pozo de Banfield durante la dictadura y un militar cara pintada rebelde contra los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Semana Santa de 1987. Luego hubo un nuevo intento de control de la agencia policial, en los términos que lo decía Leo, ¿no? Digo, es demasiado importante para dejarlo en manos de la policía durante la gestión de Felipe Solá, con la segunda gestión, primero con la gestión de Juan Pablo Cafiero y Marcelo Saín en el Ministerio de Seguridad, y luego la segunda gestión de Carlos Arlañán. Pero eso también fue trunco cuando fue sucedido Solá, que yo creo que la gestión de Solá no fue una maravilla, ¿no? Pero lo que pasa es que hay algunas gestiones que hacen extrañar todo lo anterior. Cuando Solá fue sucedido por Scioli, digamos, con la gestión primero de Stornelli y luego de Casal, digamos, la delegación se hizo más institucional, consistente, menos zigzagueante, más definida. Y bueno, se ve en hechos conmocionantes como el asesinato de la chiquita Candela. Hay tramas complejas de ilegalidad que involucran a las fuerzas de seguridad. A mí me parece que cuando nosotros hablamos de seguridad democrática, estamos hablando de seguridad, no solo estamos hablando de democracia. Si la seguridad es un reclamo legítimo y requiere de un compromiso de todo el sistema institucional, de la dirigencia política, del Poder Judicial, de los tres poderes del Estado, del conjunto de la sociedad, para suministrar seguridad. Ahora, esto se da en ese contexto que les decía de la reorganización global del capitalismo. Hay un proceso que hay un sociólogo francés que ha estudiado el tema en Europa, se llama Loïc Wacant, que es autor de un libro muy interesante que se llama Las cárceles de la miseria, donde él dice que cuando se retira el Estado Providencia, aparece el Estado Penitencia. Este es un fenómeno que nosotros hemos visto muy claramente en la Argentina, donde durante muchos años el único rostro del Estado frente a los sectores desposeídos fue la violencia institucional, la policía. Ahora no es el único. Ahora estamos en un momento de lucha muy fuerte por el significado de las cosas, por el establecimiento de conceptos que clarifiquen de qué estamos hablando, y hay un Estado activo. Por supuesto, en la provincia de Buenos Aires es menos activo que en otros lados, pero
digamos, hay un mensaje que llega desde el Poder Ejecutivo Nacional y que parcialmente se aplica también en la provincia de Buenos Aires, que intenta que el único rostro del Estado no sea el rostro policial. Pero los problemas subsisten y además se han agravado. En algún sentido han mejorado porque hay un contexto político e institucional mucho mejor, y digamos, el conflicto, la contradicción entre las políticas del gobierno federal y las políticas de varios gobiernos provinciales, entre ellos el bonaerense, es una buena noticia de que no sea, digamos, un bloque monolítico unificado detrás de la represión del gatillo fácil. Pero además se ha agravado porque, por ejemplo, en la visita que hice en el mes de abril con el vicegobernador Mariotto a la unidad penitenciaria de San Martín, al complejo penitenciario Conurbano Norte, antes de la visita estuvimos en la Universidad Nacional de San Martín, que está haciendo un trabajo admirable allí en el centro universitario que han instalado dentro mismo de la cárcel, y había ahí un miembro de los equipos de trabajo del centro universitario. Él contaba que él era cartonero, hijo de cartonera. Y no sé si él tenía hijos, pero estaba en edad de tener hijos que hicieron también de cartonero. Digamos, estamos en una situación en la cual la recuperación cuesta mucho más que si se hubiera iniciado en cuanto terminó la dictadura, por ejemplo. Si los gobiernos inmediatos a la dictadura hubieran iniciado esa tarea de recuperación del tejido social destruido, hubiera sido más fácil. Si los gobiernos, el primer gobierno de la democracia tal vez no haya agravado el tema, pero no hizo nada tampoco para solucionarlo, y los dos siguientes lo agravaron claramente. Tanto el gobierno de Menem como el de la Rúa lo agravaron el problema. Comienza, digamos, la posibilidad de reversión, de recuperación, a partir de 2003. Pero es muy difícil, porque ya es un tema que está muy consolidado, muy enquistado, y ya hay, digamos, varias generaciones que no conocen otra forma de relacionamiento. Me contaba la gente que ha estado trabajando en estos programas de abordaje en las villas, que comenzó el gobierno nacional por la capital federal, pero que continúa también en la provincia de Buenos Aires, que tienen muy buena receptividad en los pibes más chicos, que se entusiasman y cuando se los lleva para jugar a alguna actividad están muy enganchados, pero los pibes un poco más grandes no. Los pibes un poco más grandes miran con escepticismo y distancia, y una de las personas que dirige todo este programa usó la palabra estragados, están estragados. Es un problema serio, que por supuesto no tiene que hacer disminuir la intensidad y el convencimiento con el que se encaran esta campaña contra la violencia institucional, pero sí tomar nota de el grado de dificultad que eso tiene, y lo imprescindible que es movilizar sectores de la sociedad, porque esto no se resuelve únicamente en las instituciones, esto requiere, como casi todo, ¿no? Requiere participación, movilización, militancia, que es lo que le pone Raquel, es lo que le pone Leo. Bueno, quiero mencionar algunos elementos, alguna actualización de elementos de contexto en la provincia de Buenos Aires, hechos ocurridos desde principios de este año, que permiten ver cómo se da en los territorios del conurbano bonaerense la connivencia entre bandas de narcos, policías y políticos locales, y cómo las actividades de estas redes explican buena parte del sentimiento de inseguridad de los sectores más pobres de la provincia. Y cuando yo les decía que seguridad democrática es democrática, pero es seguridad, y que ese es un reclamo legítimo,
me faltó cerrar el razonamiento diciendo, y si la policía está involucrada en las redes de ilegalidad, no hay seguridad posible, pues la policía es parte del problema y no de la solución. Esta connivencia, que se vio muy claramente en el caso Candela, ahora en estos días va a haber un informe o dos de la comisión investigadora formada en la legislatura, señalando las responsabilidades. También nosotros tenemos nuestro propio relevamiento a partir del trabajo que el CELS desarrolla, por ejemplo, en otra punta del conurbano, en Florencio Varela. En diciembre